la segunda parte del concepto Rosa Cruz del Cosmos de Mike Heindel, en el capítulo 14, Análisis oculto del Génesis. Y la teoría nebular. Mientras a la luz que se arroja sobre la génesis y evolución de nuestro sistema, es claro que, miradas a la luz que se arroja sobre la génesis y evolución de nuestro sistema, es claro que ambas traducciones de la oración inicial del Génesis son necesarias para comprender el tema. La primera dice que hubo un principio de nuestra evolución en el cual fueron creados los cielos. La otra interpretación complementa la primera al agregar que los cielos y la tierra fueron creados de la siempre existente esencia, no de la nada, como señalan burlonamente el materialista. La sustancia raíz cósmica es reunida y puesta en movimiento. Los círculos formados por la inercia de la masa gravitatoria se desprenden de su centro, formando planetas, etc., tal como el científico moderno lo ha razonable con remarcable ingenio. La ciencia oculta y la ciencia moderna están en perfecta armonía en cuanto al modus operandi. No hay nada en esas afirmaciones inconsistente con las dos teorías, como se demostrará de inmediato. La ciencia oculta enseña que Dios estableció el proceso de formación y está guiando constantemente el sistema en un sendero definido. El científico moderno, para refutar lo que llama una idea ridícula y para demostrar que Dios no es necesario, toma una vasija con agua y vierte un poco de aceite en ella. El agua y el aceite representan respectivamente el espacio y la niebla ígnea. Cuando comienza a revolver el aceite con una aguja hasta que toma la forma de una esfera. Esto, él explica, representa el sol central. A medida que hace girar la masa de aceite cada vez más rápidamente, ésta se abulta en el ecuador y despide un anillo. Este se rompe y sus fragmentos se funden, formando una esfera más pequeña que gira en torno a la masa central, como un planeta gira alrededor del Sol. Entonces, pregunta compasivamente al ocultista científico, ¿no ve cómo se hace? No hay necesidad de un Dios ni de ninguna fuerza sobrenatural. Y es cierto, no hay necesidad de ninguna fuerza sobrenatural. Pero, veamos lo que nos dice Mike Heindel. El ocultista concuerda de buen grado que si querés sigo. Bueno, El ocultista concuerda de buen grado con que el sistema solar puede haberse formado aproximadamente de la forma ilustrada, pero se asombra mucho de que un hombre que posea una intuición tan clara que le permita percibir con tanta certeza la forma en que operan los procesos cósmicos y el intelecto para concebir esta brillante demostración de su monumental teoría, sea al mismo tiempo completamente incapaz de ver que en dicha demostración él mismo está jugando el papel de Dios. Suyo fue el poder extraño que colocó en toda la eternidad si él no hubiera aportado la fuerza que lo puso en movimiento, haciéndolo así amoldarse a una representación del Sol y los planetas. Suyo fue el pensamiento que planeó el experimento, usando el aceite, el agua y la fuerza, ilustrando así de forma espléndida al Dios triuno trabajando en la sustancia cósmica para formar un sistema solar. Los atributos de Dios son voluntad, sabiduría y actividad. Ver el diagrama 6.
El científico tiene voluntad para realizar el experimento, tiene ingenio para aportar formas y medios para la demostración. Este ingenio corresponde a la sabiduría, el segundo atributo de Dios. También posee la fuerza muscular necesaria para realizar la acción, que corresponde a la actividad, que es el tercer atributo de Dios. Más aún, si el universo no es una enorme máquina en movimiento perpetuo, la cual, una vez en marcha, se mantiene andando sin ninguna causa interna o fuerza que la guíe. Esto se prueba también en el experimento del científico, pues en cuanto él cesa de revolver la esfera de aceite, el movimiento ordenado de sus planetas en miniatura también cesa y todo regresa a una masa informe de aceite flotando en el agua. De forma análoga, el universo se disolvería de inmediato, por completo, si Dios cesara por un instante de ejercer su cuidado que todo lo abarca y su energizante actividad. La segunda interpretación del Génesis es maravillosamente exacta en su descripción de una doble energía formativa. No afirma específicamente que Dios sea triuno. Da por sentado el conocimiento del lector al respecto. Afirma la verdad exacta cuando dice que solo hay dos fuerzas activas en la formación del universo. Cuando el primer aspecto del Dios triuno se manifiesta como voluntad de crear, Él despierta al segundo aspecto, la sabiduría, para diseñar un plan para el futuro universo. Esta primera manifestación de fuerza es la imaginación. Luego que esta fuerza primaria de la imaginación ha concebido la idea de un universo, el tercer aspecto, la actividad, trabajando en la sustancia cósmica, produce el movimiento. Esta es la segunda manifestación de la fuerza. El movimiento solo, sin embargo, no es suficiente. Para formar un sistema de mundos debe haber un movimiento ordenado. Por lo tanto, se necesita sabiduría para guiar al movimiento de manera inteligente, a fin de producir resultados definidos. Así encontramos que la oración inicial del libro del Génesis nos dice que en el principio el movimiento ordenado rítmico en la sustancia raíz cósmica formó el universo. Bueno, recordemos que desde la semana pasada nos habíamos leído ese mismo pasaje, que son las primeras palabras del mismo Génesis, y que cortando las palabras en distinto lugar y agregando algunas sílabas, algunas vocales y quitando otras, teniendo en cuenta de que el idioma hebreo en el que se escribió el Génesis escribe solamente consonantes y todas las palabras de corrido, sin intercalar espacios entre ellas. Entonces eso da lugar, como nos dice Hendel, a que se puedan hacer intercalaciones y cortes de las palabras que tengan un significado, y que fue precisamente eso mismo lo que se quiso hacer, que no se quiso hacer un libro abierto, absoluto y excluyente sobre la obra de Dios, sino que se quiso que a medida que la humanidad fuera desarrollando su potencial interior, pudiera ir comprendiendo en distintos niveles de profundidad que están escritos exactamente en el mismo lugar, por esa característica que tiene el hebreo. Entonces, en donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra no es Dios, en ese lugar es Elohim,
que en otra parte Mike Heindel explica. No sé si los ladridos del perro molestan mucho, porque está ladrando mi perrito. Bueno, volviendo al tema en ese mismo lugar, también haciendo esa intercalación diferente, nos encontramos con que dice, tomando de la siempre existente esencia, la doble energía creó el doble cielo. Y la doble energía es la que nos está explicando Heindel aquí. Una es la sabiduría, que es de la última que habla, la sabiduría que es el segundo atributo de Dios, que está manteniendo todo el proceso de movimiento y de realización. Porque el movimiento no se hace solamente por moverse, es un movimiento que va haciendo interactuar a las distintas oleadas de vida, de forma que se va produciendo un resultado de que vaya aflorando las capacidades que todos tenemos de ser imagen y semejanza de Dios. Pero para que esa sabiduría esté funcionando conjuntamente, simultáneamente, tiene que estar funcionando la actividad, es decir, tiene que estar funcionando el movimiento, que es el tercer atributo del ser supremo, es el movimiento, y la actividad es la expresión que se da del tercer supremo aquí en este séptimo plano cósmico. El ser supremo lo abarca absolutamente todo y se encuentra desde el primer plano cósmico hasta todos los planos cósmicos. Pero en cada uno de los planos se podría decir que hay expresiones que son imagen y semejanza de ese ser supremo. Y ahí está el Dios creador de nuestro sistema solar, que es el que está poniendo en funcionamiento este tercer atributo. Se tiene que actuar las tres capacidades, la voluntad, la sabiduría y la actividad. Pero hay una primera instancia de voluntad y sabiduría que produce la imaginación, la concepción de lo que se va a hacer. Y una vez que se pone a funcionar la actividad, entonces se hace conjuntamente con la sabiduría que ya está contenida en esa concepción. Y se sabe que todo eso va a llevar, desde el punto de vista de nosotros, un tiempo. Pero se podría decir que en los mundos suprafísicos eso ya está consumado. Lo único que esa consumación tiene características originales, porque nosotros tenemos que encontrar la forma original de poder ir desarrollando ese potencial divino, que no es un mero automatismo de seguir una receta estrictamente rígida, sino que tenemos que ir desplegando esa originalidad que también forma parte de Dios, del cual nosotros formamos parte. Bueno, entonces ahora podemos seguir con el siguiente pasaje, que son las jerarquías creadoras. Bueno, como bien nos dice San Pablo, todo lo que está en este sistema solar está dentro del Dios creador del sistema solar. Estamos haciendo un viaje interno, somos como emisarios o embajadores de distinto nivel de desarrollo, que vamos enfrentándonos con las consecuencias de las obras que nosotros hemos hecho en vidas anteriores, las virtudes que hemos realizado, las podemos profundizar, y los estancamientos u obstáculos tenemos que aprender a superarlos utilizando nuestras capacidades. Y de esa forma va aflorando nuestro potencial divino, se va dinamizando. Sale del estado latente y se vuelve dinámico.
Bueno, nos dice, la segunda interpretación de la oración inicial también nos da una más completa idea de Dios cuando habla de la doble energía, señalando a las fases positiva y negativa del Espíritu Uno de Dios en manifestación, en armonía con las enseñanzas de la ciencia oculta. Dios es representado como un ser compuesto. Esto es acentuado en los restantes versículos del capítulo. ¿A qué se puede referir este tema de la doble energía? Si más gente nos refiere a la polaridad, al concepto de polaridad, entonces podemos decir que el absoluto, que es absolutamente todo, para ser redundante, tiene dos polos. El polo positivo, que es el polo emisor, que es el ser supremo, del que hablamos recién, que tiene el poder, el verbo, el movimiento como sus tres aspectos. Y ese polo positivo, que nosotros lo consideramos así separado del otro polo, para poder entenderlo, porque nuestro intelecto entiende las cosas separándolas. Ese polo positivo actúa sobre el polo negativo, que es la sustancia raíz cósmica, el polo negativo del absoluto. O sea que esto es una interacción entre los dos polos del absoluto. Y esto se va manifestando una vez que se ha llegado a la, se podría decir de una manera, a la perfección en un determinado nivel, plano cósmico, nivel vibratorio, entonces se emiten algo así como representantes que están formando parte del Ser Supremo en los siguientes planos cósmicos. Y de ahí llegamos al séptimo plano cósmico en el que estamos nosotros, y en este plano cósmico el Dios creador de nuestro sistema solar está desplegando todo su potencial para poder hacer que, en definitiva, el Ser Supremo que está conteniendo al Dios creador de nuestro sistema solar y nos contiene a nosotros, llegue a una realización en este séptimo plano cósmico. La mente puede preguntarse un montón de cosas porque nos han impregnado la mente de que Dios es el absoluto y es absolutamente todo. Pero lo que enseña la filosofía Rosacruz es esto. Después uno puede cuestionarlo, pero evidentemente los cuestionamientos que podemos hacer nosotros son cuestionamientos intelectuales que pueden partir de nuestro apego a concepciones anteriores o que nos pueden no parecer lógicos por por algún motivo, pero evidentemente el cuestionamiento de este tipo de asuntos es algo que nos supera completamente. Vale tener en cuenta que esto es lo que nos enseñan los Rosacruces y ver si a cada uno le cuadra como algo lógico y ético con los otros aspectos de la filosofía. Bueno, además de las jerarquías creadoras que trabajaron voluntariamente en nuestra evolución, hay otras 7 que pertenecen a nuestra evolución y son colaboradoras de Dios en la formación del universo. En el primer capítulo del Génesis, a estas jerarquías se les llama Elohim. Este nombre significa una hueste de seres duales o bisexuales. La primera parte de la palabra es Eloh, E-L-O-H. Es un sustantivo femenino, indicando el género la letra H. Si se hubiera querido significar un solo ser femenino, se hubiera utilizado esta palabra, Eloh. El plural femenino es Elos, es decir, E-L-O-T-H. De modo que si la interpretación hubiera sido indicar cierto número de dioses de género femenino, la palabra correcta a ser usada habría sido esta, Elos. En lugar de una de estas dos formas, sin embargo, encontramos el final masculino, im, agregado al sustantivo femenino Elot.
indicando a una hueste de seres masculinos, femeninos, bisexuales, expresión de la energía creadora dual, positivo, negativo. Es decir, el principio de la palabra femenino, el final masculino y además plural. O sea que en una sola palabra tenemos femenino, masculino y plural. Por eso que nos dice Magia Engel, una hueste, un conjunto de seres que tienen la doble polaridad. Esa doble polaridad que en nuestro mundo físico se vive reteniendo una, se vuelve latente una, con cada gestación de un ser, y por lo menos de los más evolucionados, hay vegetales que son bisexuales, pero y se retiene uno y se manifiesta la otra. Entonces se tiene la experiencia de la experiencia masculina en el cuerpo denso y al mismo tiempo la experiencia del cuerpo vital en ese caso es femenino, porque tenemos la polaridad cambiada entre el cuerpo denso y el cuerpo vital. Y recíprocamente, quien nace mujer con cuerpo denso, su cuerpo vital es un cuerpo vital masculino o positivo, que es el que la capacita para el maravilloso proceso de la gestación, de poder traer a otro ser humano aquí al mundo. Entonces vemos como este tema de la bisexualidad, la bipolaridad, es un tema de las jerarquías divinas. Desde los ángeles en adelante están arcángeles, señores de la mente, etc. Todos están expresando la doble polaridad. En nuestra experiencia aquí en la Tierra, porque la sabiduría lo entiende así, sabe que lo que corresponde, estamos haciendo parcialmente. En una vida tenemos una forma de experiencia y lo complementamos en la siguiente vida. Entonces, nos podemos encontrar con que este tema, como tantos asuntos, depende del tiempo y el lugar y la intensidad con la que se expresa, que pueden ser buenos, es decir, alineados, sintonizados con la voluntad divina en el proceso de realización que estamos haciendo, o puede ser una desviación. El que no ha hecho un nacimiento espiritual, que no ha pasado por la iniciación y ha llegado al adeptado después de varias iniciaciones menores, no está en condiciones de vivir de forma sana una bipolaridad. Está pautado por un polo y con el otro retenido. Aunque existe esa posibilidad que va a ser una realidad para toda la humanidad, que lo fue en los tiempos del Génesis, para nuestra oleada de vida, y que lo va a hacer una vez que nosotros desarrollemos nuestro potencial. No vamos a necesitar de la cooperación de otro ser humano de un sexo diferente para poder crear, gestar lo que nosotros concibamos. Pero bueno, eso es un lejano futuro todavía para nosotros. Y podemos ver que entonces lo que se podría decir que es el mal es algo que está fuera de tiempo o fuera de lugar o fuera de intensidad, como una nota musical, que uno emite una nota musical o una sucesión de notas que están, no concuerdan con la sinfonía en la que se está ejecutando. El cosmos está ejecutando una sinfonía, y si nosotros emitimos una sucesión de notas que no concuerda, que produce distorsión permanente, ese sonido, que es una expresión muy atenuada del verbo, produce destrucción, no contribuye a la creación y al enriquecimiento. Y si emitimos alguna nota, aunque sea la correcta, pero con una intensidad fuera de lugar, demasiado potente o demasiado débil, también no estamos contribuyendo de la forma precisa. Entonces,
tenemos que ir encontrando la forma de ir participando, valorando toda la sabiduría que nos rodea. Porque el ejemplo que del aceite con el agua es un buen ejemplo, pero tenemos que ver que el aceite y el agua son dos sustancias muchísimo más simples que toda la creación. Entonces hay una enorme creación que nos rodea y nos contiene y nos sustenta, que tenemos que aprender a valorarla. Sí, también valorar el trabajo que tenemos que hacer individualmente, cada uno tiene que hacer su parte, pero tenemos que darnos cuenta de que existe eso y, si es posible, también llegar a sentir una devoción por esa perfección que está sosteniendo todo y que nosotros tenemos que ir aprendiendo a sintonizarnos con esa perfección para que aflore nuestro potencial, que es el propósito que tienen las jerarquías que están colaborando con nuestro proceso evolutivo. Y que no lo tenemos que hacer de forma automática porque no tenemos que ser robots. Tenemos que encontrar nosotros mismos, participar en ese proceso que a veces puede ser doloroso de enfrentarnos con cosas que no sabemos manejar, que nos producen dolor, pero que a veces de ese mismo dolor podemos encontrar la fuerza como para decir, bueno, no, yo entiendo que lo correcto es esto y voy a hacer lo correcto. Y cuando uno lo encuentra, parece como que se alinean todas las fuerzas, como para que, a pesar de que todo aparentemente en el punto de vista externo y material esté impidiendo lo que uno le parece que es correcto, uno pueda, aunque sea, encontrar una forma de expresar eso correcto. Este es el largo trabajo en el que nosotros estamos. Y bueno, esto venía a colación por este tema de seres masculinos femeninos. Para decir un poquitito más, lo que en este mundo se manifiestan como los dos sexos que nos permiten esta gestación física, en los mundos espirituales, a los ángeles, etcétera, a los ángeles, se les manifiesta como la voluntad, el polo positivo, y la imaginación, el polo negativo, que ya vimos que también son expresiones del propio Dios, porque no hay nada que pueda estar fuera de Dios. Lo que sí puede haber es aprendices que, como nosotros, estamos recientemente haciendo ejercicio del libre albedrío, desde que recibimos la mente y nos hemos individualizado, y es lógico que cometamos algunos errores, pero no está bien que nos conformemos con seguir cometiéndolos. Tenemos que tratar de encontrar el camino de superar todos esos errores. Bueno, y voy a seguir un poquito más, si nadie se tiene que ir. La pluralidad de creadores está implícita nuevamente en la última parte del capítulo, donde se atribuyen estas palabras a los Elohim, entre comillas. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando uno lee el texto en hebreo, eso es lo que dice. Luego de lo cual se agrega inconsistentemente: Él los hizo hombre y mujer. Acá la inconsistencia es decir él. Si dice hagamos, ¿cómo puede decir él? Porque ya se decidió en ese tiempo, en los concilios de hace muchos siglos, se decidió traducir la palabra Elohim como Dios. Los traductores han interpretado la enigmática palabra Elohim, que decididamente era no solo una palabra plural, sino también tanto masculina como femenina, como si fuera equivalente a la palabra en singular y asexuada Dios. Sin embargo, ¿podrían haber hecho otra cosa, aun cuando hubieran sabido? Se les había prohibido perturbar las ideas existentes. Lo que el rey Jaime deseaba no era la verdad a cualquier precio, sino la paz a cualquier precio, siendo su único afán el evitar cualquier controversia que pudiera crear una perturbación en su reino. Cuando se menciona la creación del hombre, también se usa el plural ellos,
indicando claramente que la referencia es a la creación de, con mayúsculas A, D, M, la especie humana, y no de Adán, el individuo. Bueno, y todo esto me parece que nos tiene que hacer reflexionar. Si se quiere indagar en los textos, se puede acudir a los textos originales. Bueno, no hay originales verdaderos, hay textos que son los más antiguos y que bueno, expresan exactamente esto que nos dice Maigende. Y esto cuestiona algo que es parte de lo que estamos viviendo en este tiempo en la Tierra. Tenemos que aprender a cuestionar para poder llegar a ver que en determinado lapso de tiempo, así como un bebé en determinado lapso de tiempo necesita un chupete que no tiene un propósito más que de calmar el ansia, aunque el bebé tenga asociado la calma del ansia con ese chupete, en algún momento va a tener que dejarlo y va a tener que aprender a calmar el ansia de una forma más desarrollada, más madura. Estamos en un proceso de maduración. Hay mucha gente que tiene inseparablemente vinculado los valores espirituales con su concepción de cómo es Dios, de quién es Dios, de lo que le enseñaron. Y hay que dejarlos en paz, porque ¿para qué ir a perturbarlo? Sí, eventualmente uno les puede transmitir algunas de las cosas que uno piensa, como lo que nos enseña Magendel aquí, que tienen un fundamento lógico y que al mismo tiempo no hacen caer todos los valores de la divinidad de Dios, ni del trabajo que está haciendo Cristo y la jerarquía para nosotros, sino que explican de una forma más desmenuzada, más profunda, un montón de cosas que quedan en una nebulosa de el misterio de la voluntad de Dios. Y como hay gente que necesita explicaciones, que necesita encontrar la lógica de qué es lo que sucede, y ese mismo conocimiento es el que lo afirma más como para poder seguir sacando a luz mayores valores. Entonces hay que darle lo que nos está dando Maigende con este trabajo, el alimento para esa necesidad. Y hay otra gente que no tiene esa necesidad desarrollada por ahora y que les basta con la fe, entonces dejémoslos en paz. Si nos preguntan, le diremos y ahí caerán nuestras semillas de lo que nosotros vamos pensando y vamos incorporando como que nos parece verdadero. Y eso germinará o no. Pero el asunto, lo más importante es que cada uno por el camino que siga trate de ser buena gente, porque es para eso de lo que se trata. Y ser buena gente no es un asunto fácil, porque a veces salen cosas de adentro de cada uno que vienen de lejanos procesos que no tenemos resueltos todavía y que tenemos que enfrentarlos, aprender a hacerlo y, en definitiva, todo al final va a llegar a la redención, más tarde o más temprano. Pero si podemos colaborar con lo mejor de nuestra parte, bien. Creo que me he extendido un poco en los comentarios, pero bueno, vamos al texto. Hemos indicado que 6 jerarquías creadoras, además de los señores de la llama, los querubines, los serafines y las 2 jerarquías innominadas que han pasado a la liberación, estuvieron activas asistiendo a los espíritus virginales, quienes en sí mismos forman una 7ª jerarquía. Los querubines y los serafines no tuvieron intervención en la creación de la forma, por lo tanto no se les menciona en este capítulo que estamos considerando, que trata principalmente sobre el aspecto de la forma de la creación. Aquí encontramos mencionados solo las 7 jerarquías creadoras que hicieron el trabajo efectivo de traer al hombre a donde él adquiriera una forma densa física a través de la cual el espíritu interno pudiera trabajar. Luego de una descripción de cada parte de la obra de la creación, se expresa: y Elohim vio que era bueno,
Esto se dice 7 veces, la última en el 6º día, cuando la forma humana había sido creada. Se expresa que en el 7º día Elohim descansó. Esto está completamente de acuerdo con nuestras enseñanzas ocultas referente a la parte que cada jerarquía creadora realizó en la tarea de la evolución hasta el período actual. También se enseña que en la época actual los dioses y las jerarquías creadoras se han retirado de la participación activa para que el hombre pueda trabajar por su propia salvación, dejando la guía necesaria para la humanidad corriente a cargo de los hermanos mayores, que son actualmente los mediadores entre el hombre y los dioses. Estos hermanos mayores, que son los más elevados de nuestra oleada de vida, son los que están desempeñando esta función. Y vamos viendo como que las jerarquías no se desentienden, no nos abandonan, no, ellos siguen interesados en que hagamos nuestro proceso, que cada parte del universo, cada ser vivo, haga su proceso de desarrollo. Pero también saben que tiene que haber una creciente participación de los que están involucrados. Entonces, los animales, y con más razón los vegetales y los minerales, no pueden participar consciente y voluntariamente en este proceso. No pueden ir adquiriendo esta capacidad de ir comprendiendo y afinando su conducta, porque todavía no han recibido la mente, no han llegado a estar individualizados y no tienen el libre albedrío que se va consiguiendo muy a poquito a medida que van acercándose a la instancia en la que vayan a recibir la mente. Pero en ese tiempo ya nosotros estaremos en un nivel más elevado, semejante al de los ángeles. Estaremos ingresando en ese nivel. Entonces, cuando hay algunas propuestas que aparecen por los medios de difusión que ahora hay electrónicos, de que estamos, que van a venir algunos a salvarnos de este mal en el que estamos viviendo. El hecho es que la intervención divina está hecha permanentemente sosteniendo lo que sucede. Y nosotros estamos puestos a prueba. En algunos periodos más, hay pruebas que son más profundas, precisamente para que de esas pruebas nosotros nos afirmemos en nuestros valores. Algunos que no pueden afirmarse y que no pueden de esa forma ir desarrollando su potencial y quedan atrapados, no van a ser abandonados. A veces producen un efecto muy, muy malvado, muy dañino, muy perverso, que estimula mucho la naturaleza inferior de la gente que desea venganza, pero tenemos que superar eso. Tenemos que saber que una cosa es impedir que los que están haciendo el mal sigan haciendo el mal, y otra cosa es que le demos rienda suelta a nuestra naturaleza inferior, deseando el daño o el dolor de otros. Porque en definitiva de lo que se trata es de que todos podamos llegar a una realización. Y no van a llegar, los que quedan atrapados no van a llegar si nosotros somos complacientes con ellos, pero tampoco si los odiamos. Entonces tenemos que encontrar una forma justa, y el mejor ejemplo que podemos encontrar es la forma como Jesucristo trató a quienes eran en ese tiempo enemigos del bien que estaba haciendo él. Bueno, creo que por aquí podemos quedar. Si alguien quiere hacer algún comentario, con mucho gusto escuchamos. Aunque yo sé muy bien que cuando la mente está en un estado emisor, dice palabras, lee, comenta, hay un funcionamiento del polo positivo de la mente. Cuando uno está escuchando, funciona el polo negativo, y entonces es como que se vuelve latente el polo positivo. A veces uno podría tener alguna intervención, alguna pregunta, pero en ese momento
no está con esa disposición de hacerlo. Entonces, si hay alguna pregunta o cualquier cosa que se quiera decir, puede ser bueno que durante el día uno haga una pequeña anotación para decir, bueno, acá hay algo que no me cierra bien, o cómo se complementa esto con esto otro, y bueno, y lo veríamos en otra ocasión. Bueno. Bueno, muchas gracias por la clase y la concurrencia. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Chau, Nos chau. vemos a las 7. Curación. Hoy sí. Perfecto. Bueno. Gracias. Dale, gracias. Chau. Buen día, gracias. Gracias. Chao.